Los animamos como siempre a decirnos desde dónde nos están escribiendo y también cuáles son las preguntas. No se urja, esa pucha no me contestaron, porque acuérdense que también estamos con nuestro profe INACAP, que nos está ayudando también como siempre a responder sus preguntas que son online. Ya. Dicho esto, voy a proceder, me voy a mover. Ricardito Ayala, por supuesto, un abrazo a Ricardo, nuestro profe INACAP. ¿Quiénes están conectados? Les digo al tiro, por si ellos se conectan muy temprano y quieren que los salude. Of course, my horse. A ver, ¿a quién veo aquí? A nadie, porque miren a lo que he llegado. ¿Cómo me veo, señorita Salas? Me veo como inspectora de colegio público, ¿no? Yo estaba en colegio público, lo amo. Y todas las inspectoras usaban algo muy parecido a lo que tengo yo, así como... Y eran más mal genio. La señora, un saludo, si es que hay alguna viva todavía. Bueno, en el chat... Sí, pues sí, la cuestión no anda al lote. Tengo a Sergio Aguilar, saludándonos a nosotros, a todos, dice Pedrito Arratia, conectado también. Elías Suazo, Alexis Pavés desde Santiago. Arturo Molina desde Los Ángeles, Carlos Ignacio Coleman desde Copiapó. También está con nosotros Alejandro Espinosa, Julián Alfredo Araya también, Piero Millalaf también, Arturo Molina, te conectaste. Jorge Chirino, no te vi hace tiempo, ¿cómo estás? Hans Valenzuela, saludos desde Linares, nos dice Rubén Valdés. También está Ricardo Valdés conectado con nosotros, Patricio Andrade desde la Florida. Lorenz Vargas nos saluda también, Ricardito Ayala, nuestro profe INACAP, también ya está conectadísimo. También está José Pinto conectado, también está Edwin Figueroa. Patricio Primo Órdenes, saludos, dice Juan Carlos Castillo. Víctor Merino, Pedro Alvear, Zefir Utreras también desde Concepción. Pedro Alvear, Carolina Klein, ¿cómo estás, querida? Buenas noches, soy de Doñihue, dice Víctor Merino. Buenas noches. Alejandro Espinosa del Bosque también. Alejandro Millalonco desde Quillota. Dora Calderón de Valdivia. Julito Muñoz, ¿cómo estás? Desde Coquimbo. Desde Melipilla, Gustavo Ayub. También Claudito Sepúlveda desde la Florida. Pedrito Antonio Toledo desde Temuco. Maximiliano desde Osorno. Pedro Olmos desde Viña del Mar. Pedro y Evelyn. Tenemos otra chiquilla más. Pucha, que me da gusto cuando las especialistas se nos suman. Rodrigo Ávila, Hans Valenzuela, yo lo habíamos saludado, pero ahí nos dice que es desde Concepción. Y desde Quilpué, Lorenz Vargas. Rubén Varas también desde Concepción nos acompaña. David González desde El Bellote o Quilpué. Curicó, Elías Suazo, Gabriel Mursua desde Valdivia. Patricio Saavedra desde Quillota. Héctor Flores, mira un primo, desde Romeral, Seba. Saludos desde Villarrica también, David Abarzúa, Jacqueline Salazar desde Machalí, Sergio Bajardo desde el mundo cuántico. Yo a veces también vivo ahí, te diré. José Torres desde Puerto Montt, Jesús Vilipán desde Puente Alto, Roberto Pérez, Vancouver, ¿en serio? ¿En serio desde tan lejos? Hoy me siento honrada. Saludos desde Ayayay, desde la Tierra de los Vientos, Mario Antonio Hernández y Cristian Zamorano desde el Quisco. Hoy el Quisco he visto unas imágenes cada día más lindas. Bueno, y Rubén Varas dice, buenas noches también, último un saludo desde Concepción. Chiquillos, yo siempre les tengo papitas, ¿cierto? Usted dice, sí, siempre la Angélica cuenta algo. Bueno, ahora les tengo dos. A la cámara al medio, les tengo dos. Mi jefe que me habla acá, ustedes saben que yo tengo a mi jefe aquí metido en la paila. Súper rico. Tengo dos consejos para ustedes, ¿cierto? El primero es que hay mejores y más aún. ¿Qué? No te puedo creer. Me dicen que hay algún problema técnico, alguien nos está haciendo la vida imposible, pero no importa, viene ayuda. Sí, te doy un segundo. ¿Y no me escuchan nada? ¿Y el Seba? Habla, Seba, a ver si te escucho entrecortado. ¿Y a Sebas bien? Sí, a mí sí, ¿se escucha? ¿Te gusta que yo suene mal? No tú, el otro. Dame para acá. Ahí vaya. Ya, y ahora. A todos. Dice. El hombre que yo amo, ¿sí? ¿Al tiro? Ya. El hombre que yo amo entonces. Bueno, les estaba contando a ustedes que yo los amo, ustedes saben. Tenemos dos grandes cosas que contarles para iniciar este nuevo curso. Primero que nada, seguimos siendo y seguimos creciendo 1 millón de socios y socias del Círculo de Especialistas. Ya estamos vueltos locos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, descuentos preferenciales entonces para socios oro y black en las categorías favoritas, en herramientas, en obra gruesa, electricidad y mucho más. Ustedes saben,
el que sabe es parte del círculo especialista, así que aproveche estos beneficios ahora. Y si piensa ir mañana, por ejemplo, cualquiera de las tiendas de Soymac, ¿sabe lo que les recomiendo? Vayan y compren la guía maestra 2025-2026. Ya está disponible en todas las tiendas Soymac. Entonces, si usted compra, por ejemplo, sobre 40.000 pesos, tiene un precio preferencial, perdón, corrijo, la tiene gratis. Y a un precio preferencial de 1.990 si compra menos de 40.000 pesos. Así que también puede canjearla incluso por 2.500 CMR puntos. Así que no se pierda esta oportunidad y vaya por su guía maestra. Ya, yo me voy a quedar con el micrófono, jefecito, así, all night long. Ya, no me molesta, estoy acostumbrada. Querido Seba, sí, vamos a karaoke cuando terminemos temprano. Podríamos cantar Electricidad, tantas canciones que podríamos cantar a razón de este contenido. Querido Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Comenzamos entonces el curso, sí. ¿ya? Y hoy día vamos a hablar por el principio, que son los principales componentes de una instalación eléctrica, sus conceptos básicos, y también vamos a ver los riesgos, ¿ya? Que es lo primero que tenemos que saber antes de empezar a meter las manos y aventurarnos en hacer alguna instalación eléctrica. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase son, primero, conocer los conceptos básicos relacionados con la electricidad, ¿cierto? Y aplicados a las instalaciones domiciliarias, ¿cierto? Entendiendo que la electricidad es un mundo muy, muy, muy grande. Y reconocer los riesgos asociados al uso de la electricidad, ¿ya? En instalaciones domiciliarias. Ya eso es importante dejar en claro inmediatamente, que este curso es solo para instalaciones domiciliarias, que de alguna forma es la electricidad más básica que podemos ver. Hay un mundo mucho más grande que después los socios pueden ir especializándose. ¿Ya? Entonces, para empezar a hablar de los principales elementos de una instalación, tenemos que hablar del principio de la energía. ¿Ya? Una ley, ¿cierto?, clásica que aprendemos desde el colegio, que es que la energía no se crea ni se destruye, o sea, se transforma. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que para que podamos tener energía eléctrica tenemos que tomar alguna fuente de energía de otro origen, ¿ya? Así existen los sistemas de energía eléctrica, los convencionales y los no convencionales, y los renovables y los no renovables, ¿ya? Los sistemas renovables son los que se crean a partir de algún recurso que sigue existiendo en el medio ambiente. Por ejemplo, el agua de los ríos es un recurso que corre, que se puede tomar, que se puede transformar en energía eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, también están los recursos no renovables como el carbón, como el petróleo, todo lo que se quema, es combustible que se quema y no se puede volver a utilizar. Y existe también, dentro de la energía renovable, un mundo que son las renovables no convencionales, que son las que se fueron ocupando después, que fueron las menos usadas, como por ejemplo la solar, la eólica, que ya están cada vez más, ¿cierto?, en boga y más presentes, pero que a partir de estas categorías se fueron categorizando justamente y se fueron también haciendo cada vez más masivas y fáciles de utilizar hasta para los últimos clientes, ¿ya? Existe en ese plano existe una ley, ya la ley 20.571, que entrega algo muy importante al sistema eléctrico chileno, que viene de alguna mirada europea que hay en otras partes del mundo, es que cada uno de nosotros, o en cada instalación eléctrica, nosotros podemos generar energía eléctrica e inyectarla a la red también. ¿Ya? Como se ve ahí en el esquema, si nosotros tenemos nuestros paneles solares, ¿cierto?, que transforma la energía a partir de un inversor, que es todo un equipo eléctrico. Si nosotros en nuestra casa, por ejemplo, con nuestros paneles estamos generando más energía que la que consumimos, podemos incluso llegar a venderle energía a la compañía a precios dispares, distintos que acá lo que nos venden a nosotros. Bueno, ese es otro tema. Lo vimos, ¿sabes? Que lo vimos el mes pasado y bueno, les recuerdo, no vayan a hacerse la ilusión de que les pagan plata, sino que le descuentan, por ejemplo, si el próximo mes les sale 100 y ustedes produjeron 20, entonces ustedes solo van a tener que pagar 80, pero no. Exacto. Si no vayamos a pensar que, ay, compremos unos paneles solares y seamos multimillonarios, eso no va a pasar. Hay algunos como medianos en negocios, digamos, que pueden llegar a hacer negocios con esto, ya haciendo plantas medianas, etcétera, etcétera. Con tremendo terreno. Pero esto está pensado justamente para el autoconsumo y los excedentes poder inyectarlo y que se puedan utilizar eficientemente.
¿ya? Pero es un campo súper específico a estudiar, a especializarse, lo mismo que los paneles solares, ¿ya? Luego, en el mundo completo de electricidad, vamos a ver el esquema, exacto. Tenemos, ¿cierto?, dónde se genera la energía, que en este caso, en este diagrama, tenemos una central térmica, ¿cierto?, que sería un no renovable porque se quema combustible. Después que se genera la energía, que tenemos ya energía eléctrica disponible a partir de máquinas, ya que son los generadores eléctricos, esa energía hay que moverla, ¿ya? Para moverla, normalmente se hace a una tensión, a un voltaje muy, muy, muy elevado, porque es una forma mucho más eficiente de transmitir. Como vemos ahí, se eleva el voltaje, la tensión, que es lo mismo, a niveles muy altos, 23.000 volts, dice ahí, pueden ser 13.000, 23.000, hasta 500.000 volts, se traslada la energía, la potencia, y nuevamente volvemos a bajar la tensión o el voltaje hacia los voltajes que en la industria o en nuestros domicilios ya es útil para poder ocuparlas con las distintas cargas o los distintos electrodomésticos, etc. Ya nosotros en particular vamos a ver solo el uso, ¿cierto?, doméstico, o sea, en la última fase de la electricidad en nuestra casa, en el uso doméstico, ¿ya? Por ende, en el uso doméstico, después de que pasan los transformadores que suben el voltaje y bajan el voltaje, a nosotros en las casas nos van a entregar un voltaje de uso, como en todas las casas nosotros, de 220 volts. Eso es en Chile lo más común, ¿ya? No quiere decir que no puede existir otro, puede existir, pero ya son casos especiales, son solicitudes especiales. La industria ya puede ocupar los mismos 220 volts y también 380 volts. Ya todo esto es baja tensión. Ya en baja tensión tenemos estos dos voltajes, uno de mayor uso industrial y uno de mayor uso doméstico. Ya tiene que ver con los empalmes de la compañía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, entrando de lleno a los componentes de la instalación eléctrica, tenemos la cometida. ¿Ya? La cometida es la conexión, que puede ser aérea o subterránea, que conecta las instalaciones de la red de distribución, ¿cierto?, acá en Santiago de Enel, o de la empresa que sea en cualquier parte del país, con nuestra propia conexión de nuestra propiedad, de nuestra casa o donde necesitemos energía. ¿Ya? Normalmente eso llega hasta nuestras cajas de conexiones o hasta nuestros medidores, que ese es el empalme que corresponde a cada instalación eléctrica. Después ya tenemos, dentro de una instalación interior, tenemos los distintos componentes. ¿Ya? Tenemos las canalizaciones en general, canalizaciones, ductos conductores. ¿Ya? Tenemos los circuitos de alumbrado, iluminación, enchufes, fuerza y calefacción. ¿Y a qué se le llama una carga de fuerza? Una carga de fuerza se le llama a las que generan movimiento, generalmente motores. ¿Ya? Si uno tiene un motor, generalmente es una carga de fuerza. En la casa es muy extraño. Se puede tomar una carga de fuerza a una lavadora, por ejemplo, pero ya son tan eficientes que a veces... Hay unos hornos también, que... Sí, pero los hornos es calor, gasta energía, no es fuerza motriz, no es un motor. De movilizar un motor. Exacto, ya. ¿Por qué? Porque hay campo magnético, existen otras variables eléctricas, ¿ya? Eso puede ir dentro de una carga de alumbrado o de una carga de calefacción, ¿ya? Que son distintos nombres que un poco para clasificar las cargas o consumos, ¿ya? Así le llamamos, los consumos es las cargas eléctricas, lo que finalmente enchufamos. Okay. ¿Ya? Y por último, todo sistema eléctrico tiene que tener un sistema de protección o maniobra de nuestra instalación. ¿Qué es la protección? Son normalmente los tableros eléctricos, ¿cierto? Donde están todos los protectores, que vamos a ver los distintos tipos de protecciones, cuál es el rol de cada uno y qué es lo que tiene que tener, lo mínimo, digamos, que tiene que tener cada una de nuestras instalaciones, ajustado siempre a la norma eléctrica chilena, que también lo vamos a revisar. ¿Ya? Dentro del componente estaba hablando de las cargas que le mencionaba, ¿cierto? Las cargas eléctricas es todo artefacto que necesita energía eléctrica. Entonces nosotros vamos a construir una instalación eléctrica para poder entregar la energía justamente al artefacto. Es distinto un artefacto, por ejemplo, un hervidor de agua que gasta bastante energía, a, por ejemplo, una luz LED que gasta muy poquita energía. ¿Ya? Son distintas las instalaciones que podemos realizar para cada una de esas cosas. ¿Ya? Para ello están los artefactos eléctricos. Los artefactos tienen que ver con todo el tipo de interruptores o enchufes que nos permiten justamente conectar nuestras cargas y también maniobrar, en el caso de los interruptores, ¿cierto? Para poder encender o apagar una luz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Artefactos. Ahí están en las imágenes, ¿cierto? Distintos tipos de enchufes, distintos tipos de alumbrado. Todas estas cosas las vamos a ver en cada una de las clases en detalle. Ya, circuitos de enchufe, circuitos de alumbrado, ahora estamos haciéndolo más bien rápido en forma introductoria.
Sí, y que no se preocupen, acuérdense que siempre está el material descargable también en el sector de la academia, así que tranquilos, presten atención ahora y después pueden descargar y chequear. Queda todo ahí. Luego en el mundo de las canalizaciones eléctricas como gran sección, ahí tenemos el conjunto de conductores porque existen un montón de tipos de conductores de distintas secciones, distintos calibres que vamos a aprender para qué sirve cada uno de esos conductores. ¿Ya? Lo mismo con las tuberías, ya existen tuberías de distintos materiales, existen tuberías de distintos diámetros que se ocupan unos para otras cosas, ¿ya? Y las mismas cajas de distribución, accesorios, coplas, curvas, pernería, etc. Hay todo un universo que normativamente, por ejemplo, una instalación de exterior, de interior o que está embutida en muro o en piso, tienen distintas materialidades que podemos utilizar. ¿Ya? Y una parte muy importante que lo habíamos dicho es los tableros eléctricos, que de alguna forma algunos lo dicen es como el cerebro de la instalación, ¿no? Es donde nosotros podemos ver la composición de circuitos, donde nosotros podemos ver la potencia que tenemos disponible y donde nosotros podemos ver el nivel de protección que hay en nuestro circuito y maniobra. Nosotros ahí podemos, ¿cierto?, cortar, dar o podemos prevenir evidentemente accidentes, cortocircuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta clase también, que me parece que es la última clase, donde vamos a aprender a diseñar y hacer tableros domiciliarios. Por último también tenemos los alimentadores y subalimentadores, ¿ya? El alimentador es el conductor que alimenta el tablero eléctrico. O sea, si nosotros tenemos un puro tablero eléctrico, vamos a tener un alimentador que es compuesto, ¿cierto?, por su canalización y su conductor, que va a alimentar nuestro tablero, y si tenemos más de un tablero eléctrico, van a entrar, ¿cierto?, los subalimentadores, que son, ¿cierto?, los subalimentadores que van alimentando cada uno de estos segundos tableros. Por ejemplo, se ven los domicilios, que tenemos un tablero general, que normalmente está cerca del empalme, cerca de la entrada de la casa, y a veces tenemos un segundo tablerito, ¿cierto?, en la logia, en la cocina, o sea, algunos quizás en la piscina, etcétera, que normalmente depende del primer tablero y existe un subalimentador, pero siempre con un orden lógico que vamos a ir viendo cómo se va construyendo ese orden. ¿Ya? Como habéis visto el tablero eléctrico, existen tableros generales, como les decía, de distribución, transferencia tiene que ver con un uso de generación, y también los tableros se pueden clasificar, ¿cierto?, si tienen carga solo de alumbrado, si tienen carga de fuerza. Por ejemplo, una piscina que tiene bombas de agua podría llamarse como un tablero de fuerza. ¿Tú crees que lo más recomendable, viendo ese tablero y pensando en el mío que tiene como 5 corridas, y yo digo, estará bien que esté todo junto, digo yo, ¿recomiendas que hayan tableros diferenciados? ¿Es mejor o da lo mismo? O sea, depende de las características de las cargas y de los consumos. Normalmente cuando tenemos distancias largas y agrupación de carga importante en distintos lugares, conviene tener más de un tablero. Por ejemplo, si tenemos una piscina muy lejos, donde hay una carga importante... Claro, las parcelas de repente... Exacto, ahí conviene. O por ejemplo, si tenemos, por decir, una logia muy lejos con lavadora, con secadora y a veces conviene tener... Porque a veces basta un circuito. Y un circuito no es un tablero, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero a veces se requiere más de un circuito. Y cuando requeremos más de un circuito, en vez de traer 2, 3 circuitos de muy lejos, mejor se trae solo un alimentador, se crea un segundo tablero y se crean los circuitos que necesitamos para esas distintas cargas. Sí, yo creo que es bonito tener los patitos bien alineados. Exacto, los tableros. Pero hay que pensar que en una instalación eléctrica también es costo-beneficio. O sea, solamente cuando vale la pena una inversión de poner un segundo tablero, un tercer tablero, ahí uno va diciendo, sí, conviene a veces poner un puro circuito, a veces no es tan necesario. Perfecto. Pero como os digo, en la electricidad un poco vamos a tener que ir ocupando esos criterios que técnicamente cumpla, pero que sea económicamente factible. Sí, ¿no? Nosotros hemos visto cada cosa aquí. Vimos una vez también un tablero de un estacionamiento solo para abrir el portón del estacionamiento. Uno. Es como, ¿qué hace tan solito aquí? Pobrecito. Que lo han de ver, tan solito que lo han de ver. Bueno, ahí también hay que ver los criterios también de los electricistas, de los clientes, etcétera, etcétera. Es un mundo que nos podemos encontrar criterios. Con muchas cosas. Exacto. Ya, oye, vamos al primer recapitulemos. Hemos pasado así, concentrémonos. Los usuarios pueden generar su propia electricidad con energías renovables no convencionales mediante la Ley 20.571. Los componentes de una instalación eléctrica son acometidas, empalme, alimentadores, subalimentadores,
tableros eléctricos, canalizaciones, artefactos y cargas. ¿Y ustedes creían que se las iban a llevar peladas? No. ¿Cable pelado? Jamás. Primera pregunta del pizarrón. ¿Cómo está la generosidad hoy día? ¿1 minuto? 1 minuto para contestar correctamente desde ahora ya. Ya, ok. Chiquillos, esperen un poquitito que están preparando la pregunta o se las canto yo. ¿Se las canto yo? Tiqui, tiqui, tiqui. ¿O yo? También. Aquí la tenemos, la tengo en la mano. Parece que le fueron a pegar a alguien. Oye, cabros, estamos como buen lunes de última semana del mes. ¿Qué quieren que les diga? No tengo nada que decirles. Hasta en las mejores familias pasa esta cuestión. Y ya la digo yo. Ok. Primera pregunta. Dice así. Atentos, estimados socios y socias. Qué bonito, no la tengo aquí. ¿Qué pasó? ¿La digo yo? Ya. Oye, pero no importa, mira, Sebastián la tiene súper clara y ya que no vamos a acceder a saber qué tan correcta o no fue respondida, pero hablamos de lo que queríamos en el fondo reforzar. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la primera pregunta que hacíamos es, ¿el voltaje de uso domiciliario en Chile generalmente es A, 380 volt, B, 220 volt, C, 50 volt? Ya, pero mira, aquí están vueltos locos respondiendo correctamente que es 220. ¿Quién no metió el dedo al enchufe? Segunda pregunta, no. 220, estamos perfectos. Ya, da gusto, si era para saber que estaban atentos, chiquillos. Ya, sigamos nomás, po. Ya. No, o quieren contar cuántos contestaron 220, no, ¿cierto? No, ya. Sigamos entonces. Ya. Segundo bloque, contenido, estimados, atentos. Ya, vamos a seguir. Algo importante de mencionar del voltaje de la pregunta es que el voltaje teóricamente es 220 volt. Ese es el voltaje. Ahora, si uno mide el voltaje en su enchufe, uno puede tener ahí un rango. El voltaje nunca está en 220 volt fijos. O sea, puede estar en 218, 217, como también puede estar en 222, 223. Pero no, ¿cuándo me preocupo? ¿Con cuánto de desfase me debería preocupar? O sea, a ver, en este caso la empresa distribuidora de Largos País, tiene una normativa que no puede bajar más de un 5% de ese voltaje. Ya. ¿Ya por qué? Porque si bajase mucho o subiese mucho, se pueden dañar los electrodomésticos Sí, o la electrónica digamos, incluso. lo hemos vivido un montón Por de eso veces. cuando hay corte de energía o hay anomalías, viene todo el proceso de cómo se responde ante los daños, ¿ya? Porque ellos tienen que asegurar un voltaje con esa franja de más o menos 5%. Tanto para arriba como para abajo. Exacto. Ya, súper. Entonces, uno técnicamente no debería estar preocupado de eso, pero bueno, para los que estamos siempre ahí midiendo, nos damos cuenta. Incluso uno a cierta hora del día y en otra hora del día podemos tener distintos voltajes, porque depende del consumo de la ciudad, depende de un montón de variables que escapan un poco a este curso, pero son cosas dinámicas, ¿no? Pero es que de repente uno nota eso en cosas súper domésticas. Qué sé yo, está ahí hirviendo, o sea, claro, está ahí, tenés la luz prendida de X habitación y alguien se seca el pelo y la luz baja, por ejemplo. Por ejemplo, y eso mismo pasa a nivel país. O sea, por ejemplo... Que alguien esté secándose el pelo. No, porque por ejemplo ya cuando oscurece, cuando llega toda la gente en la noche a las casas, cuando ya todo empiezan a funcionar cargas que en el día no funcionaron, entonces a nivel país se hacen ajustes, digamos, el gran sistema eléctrico y eso hace que los voltajes vayan variando también. Exacto. Ya. Entonces, vamos justamente ahora, aquí viene una parte donde vamos a hablar de todos los conceptos de voltaje, corriente, que es súper importante a los socios y socias que estemos atentos para que de aquí en adelante todo fluya, ¿ya? El voltaje o la tensión, algo que venimos hablando, que puede llamarse como voltaje o como tensión, hay que pensarlo que es como una fuerza, ¿ya? Una fuerza que es encargada de hacer que los electrones fluyan, que los electrones se desplacen. Cuando los electrones fluyen o se desplazan, es que empieza a circular una corriente. Entonces, para que se desplacen,
tiene que existir una fuerza eléctrica, ¿ya? Una fuerza eléctrica que produzca una diferencia de potencial, si lo han escuchado, una diferencia de voltaje, que hace que esta diferencia, que se mueva un poco los electrones, ¿ya? Y ese nivel de fuerza, si esa fuerza es mayor o menor, se designa por volt, ¿ya? Entonces nosotros cuando tenemos 220 volt en nuestro enchufe, significa que la fuerza eléctrica, digamos de alguna forma, esa es la magnitud. Por eso las cargas o los electrodomésticos están hechas para cierto voltaje. Y si le ponemos más que eso, pueden llegar a quemarse, pueden llegar a fallar. Mira, yo te quería contar que están hablando nuestros amigos. Por ejemplo, alguien nos contó que el otro día, típico cuando llueve, ni hablar, ustedes saben que nosotros le ponemos color en Santiago, nevó, nevó, y quedó en la escoba obviamente en algunas partes. Entonces nos están contando algunos que, ¿quién nos contó? El otro día bajó el voltaje en mi casa el día que llovió, medí, había 147 volts, así que desconecté todo por si acaso. Sí, no, eso ya, ahí estamos en presencia de una falla. Bien hecho. Ya, y eso puede ser, bueno... Piero. O sea, pueden ser fallas internas de nuestras instalaciones, pueden ser fallas de afuera, pueden sacar un árbol y se puede caer un neutro, que eso son fallas las más complicadas, digamos, porque no se ven tan fácilmente, bueno, etcétera. O sea, pero ya con ese nivel de tensión son cargas peligrosas. Ya, estuvo correcto entonces haber desenchufado todo hasta que no hubiera normalidad. Claro. O sea, lo peligroso, para terminar esa idea, sí, no solo es el sobrevoltaje, sino que un voltaje intermedio bajo está mostrando de que hay una falla ahí presente en la instalación y que podemos estar ante otras cosas. Oye, Seba, y Sergio Bajardo pregunta si hay un protector de subida de voltaje para poner en el tablero. Sí, hay protecciones de sobretensión. ¿Lo vamos a ver en algún minuto? Podemos verlo en la última clase, que es la clase de protecciones. ¿Ya? Que son protecciones que se usan sobre todo para cargas sensibles. Por ejemplo, a veces en hospitales para cuidar ciertos equipos, porque claro, uno se puede arriesgar a que por una sobretensión. Pues, claro. En la industria también se ve como carga sensible. ¿Ya? Bueno, hay hartas formas que ahí vamos a ir viendo cómo poder ir tomando algunos medios. Pero en la casa que de repente hay algún socio que tiene, no sé, por el vecino que justo tiene un localcito donde vende, no sé, estoy inventando pollo y tiene un refrigerador grande. Gente así, obviamente que necesita tener seguridad de los voltajes. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces esas protecciones son caras. Más caras, es muy cara la inversión. Exacto, a veces hay que ver si vale la pena esa protección versus lo que vamos a proteger. Y versus, bueno, nosotros, al menos en Santiago y en las partes como urbanas de Chile, en general hay buena estabilidad de voltaje, de tensión. Ya para las zonas rurales, ahí ya es un poco más complicado. Y se ve mucho más estos temas y mucho más de estabilizadores de tensión y mucho más para bombas de agua y esas cosas. Sí, yo ahí he visto bastante que se usan porque a veces pasa que hay más cortes y a veces en esos mismos cortes, ¡pum!, se producen esos problemas. Perfecto. ¿Ya? La segunda variable eléctrica muy importante, ¿cierto?, es la corriente eléctrica. Y como ya lo dijimos, es justamente el paso de ordenado de electrones, ¿ya?, a través de un conductor, ¿cierto? ¿Producido por qué? Por el voltaje, por esta fuerza que hace que se desplacen estos electrones, ¿ya?, o por esa diferencia de potencial, ¿ya? Por eso, para que haya corriente eléctrica, debe existir una fuente de energía, debe existir. ¿Por qué? Porque esa fuente de energía es la que va a aplicar esta fuerza o esta diferencia de potencial. Que como se veía en el dibujo que tenían puesto ahí, en este caso una batería. ¿Ya? Para que exista, para que fluya la corriente, tiene que haber un medio conductor. O sea que normalmente, ¿cuál es el medio conductor? Los cables. ¿Cierto? Claro. O sea, uno pone cables para que por ahí circule. ¿Ya? ¿Y de qué dependerá la magnitud o la intensidad de la corriente? De la carga que enchufemos ahí. O sea, si a los 220 volts enchufo una ampolletita LED, va a generar una corriente pequeña, pero si enchufo, de nuevo en el ejemplo, un hervidor de agua, va a generar una corriente mucho más alta. Eso es lo que la carga de alguna forma le pide a la fuente, que le entregue. ¿Ya? O sea, de nuevo, voltaje es la fuerza, corriente es los electrones que circulan. ¿Ya? Profe, Javier Zambrano pregunta, ¿el diámetro actual para el alumbrado y enchufes es para todo 2.5? No, véalo en la clase de alumbrado. Quédese atento a la clase de... Tranquilo, chiquillos, no porque spoilen. Son cosas, detalles que los vamos a ver porque eso lo dicta la norma eléctrica chilena. Perfecto, ya viene. La intensidad, la corriente se mide en amperios o amperes, ¿ya? Pero en la nomenclatura se llama intensidad de corriente, ¿ya? Por eso la corriente normalmente
se menciona con la letra I. Ya, o sea, cuando hablamos de corriente es I. La corriente I igual a, no sé, 5 amperes o 5 amperios. ¿Ya? Se hace normalmente una similitud entre lo hidráulico, el agua con la electricidad, para entender más o menos los fenómenos de voltaje y corriente. Por ejemplo, si vemos como un estanque, como que vemos en la figura, que tiene mucha agua, ese es de alguna forma en el estanque el agua en la presión, ¿cierto? Mientras más agua tiene un estanque, ejerce más presión sobre una manguera, entonces esa presión es la fuerza del estanque, que sería como el voltaje. ¿Ya? La corriente tendría que ver con el agua que sale por la manguera, ¿cierto? La cantidad de agua que sale, pero existe en el camino una resistencia, existe en el camino un ancho de tubo, es distinto esa manguera de qué ancho es. ¿Ya? Eso de alguna forma es la resistencia al flujo de la corriente que tenemos, que eso lo generan tanto los conductores, las cargas, todo lo que nosotros vamos a conectar, que es lo que vamos a ir viendo ahora. O sea, y la distancia también, por cierto. Por supuesto, porque en este caso una manguera de 1 metro a una manguera de 20 metros es distinto. Un cable de 1 metro a un cable de 30 metros no es lo mismo. Tenéis pérdida, claro. Exacto. Entonces, como muchos han escuchado, ya existe voltaje y corriente en dos grandes mundos, ¿cierto? Está el mundo de la corriente continua y el mundo de la corriente alterna. Nosotros, o mejor dicho, normalmente todos los sistemas de distribución están hechos bajo el universo del voltaje o la corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto alterna? Que son, como salen ahí en el dibujo, es una sinusoide, ¿ya? A 50 ciclos o 50 Hz, lo que han escuchado por ahí significa que son 50 ciclos por segundo, ¿ya? Donde el voltaje eficaz de esa corriente alterna son 220 volts, ¿ya? Hay todo un cálculo de la eficacia o de lo que realmente tenemos que ocupar, son 220 volts. El voltaje continuo o la corriente continua normalmente hoy día se ocupa para todo lo que es la electrónica, para todo lo que es las señales, para todo lo que es las comunicaciones. Si se fijan, en general todo lo que son las baterías, hoy día todo lo que tenemos en celulares, computadores, todo de lo que es batería hacia adentro, digamos, hacia la circuitería, todo eso es corriente continua normalmente. Ya, o sea, generalmente tiene aplicaciones hoy día mucho más micro que la corriente alterna. Por ende, nosotros en este curso vamos a enfocarnos todo lo que es corriente alterna. ¿Ya? Perdón, una pregunta. ¿Por qué solamente tipo citofonaje es continua? ¿Por alguna razón en particular? O sea, es una muestra por lo que es señales, ¿ya? Porque la citofonía de alguna forma, toda la transmisión de voz son señales. Ah, perfecto. Y son señales en corrientes, digamos, continuas en baja tensión, en bajo voltaje de seguridad. Claro, tenés razón. Entonces, exacto, es una similitud en torno a señales. Todo lo que es señales, todo lo que es comunicaciones, siempre es todo en continuo, exacto. Y de hecho, todo lo que es ya algo más fino, que es el control de todo, es señales muy, muy, muy chiquititas de miliamperes. Continuo, o sea, son cosas muy pequeñas que uno a simple vista no alcanza ni a percibir. Okay. Y como hablábamos, la resistencia es toda la oposición al paso de la corriente, que se designa por la letra R y se mide en ohmios, ¿ya? Que son, como les decía, los conductores, y las mismas cargas que nosotros enchufamos son los que de alguna forma le quitan el paso a la corriente porque transforman la corriente en otro tipo de energía. ¿Se acuerdan que hablamos que pasamos de energía mecánica, hidráulica a energía eléctrica? Y después, cuando la energía eléctrica, por ejemplo, llega a una estufa, ¿qué es lo que hace la estufa? Convierte la energía eléctrica en energía en calor, energía calórica, digamos. Es otra conversión de energía. Ya son conversiones. Entonces, la corriente se transforma, digamos, se disipa y se transforma en calor. ¿Ya? Instrumentos de medida. ¿Ya? Existen formas de que medamos voltaje y corriente. ¿Ya? Existe principalmente el multitester, que es el que estamos viendo ahí en la diapositiva, donde tenemos un multitester para medir voltajes, corrientes y resistencias, y tenemos el del lado izquierdo que ahí vemos que también es un voltaje, pero es una pinza amperimétrica que nos permite además medir la corriente directamente. Vamos a ir mostrando aquí cómo se mide voltaje. Esto es solo un indicativo.
porque en las próximas clases vamos a hacer mediciones en nuestro panel laboratorio. Ay, qué bueno que lo digas porque ya estaban preguntando, ¿cómo vamos a medir? Exacto, vamos a hacer mediciones. Ya. Aquí un poco tenemos el esquema, que es lo importante de entender hoy, ¿cierto? Que el voltaje, como les decía, siempre se mide en 2 puntos. Fíjense que ahí están, con el cable azul están midiendo en un punto, con el cable rojo en otro punto, porque es una fuerza, es una diferencia de potencial. Siempre tenemos que ver qué diferencia de potencial hay entre los 2 puntos que estamos midiendo. Por ende, si nosotros medimos el mismo punto, jamás va a haber una diferencia en el mismo punto. Siempre tienen que ser entre 2 puntos. ¿Ya? Así medimos voltaje. La medición de corriente es distinta, porque la medición de corriente nosotros de alguna forma tenemos que, por ejemplo, ahí en el dibujo que estamos viendo, tenemos que tomar la muestra de corriente que queremos medir. Si se fijan, desde la fuente se conecta el cable rojo, pasa toda la corriente por el cable rojo, después sale toda la corriente por el cable azul y vuelve a entrar al circuito. Entonces nosotros podemos ver exactamente toda la corriente que está pasando por ese tester. Pero, como la tecnología avanza, si se fijan ahí mismo al lado derecho de la imagen, tenemos una pinza amperimétrica que puede medir corriente sin desconectar nada, sino que solamente sobre el cable, que es lo que hoy día se usa para medir, ¿ya? Y de la misma forma tenemos para medir resistencia, que es bien parecido al voltaje, que tiene que estar desconectado, no puede estar con energía. Podemos medir a través de 2 puntos cuáles son los ohms de la resistencia que queremos chequear. Podemos mostrar aquí en nuestro mesón que tenemos justamente, si nos ayuda la camarita amiga, los 2 tipos de tester que les vamos a enseñar a ocupar en un momento. Tenemos los 2 tipos de multitester. Si se fijan, este es el multitester básico, pequeño, que podemos medir voltaje, corriente, todo. Pero este multitester, que también mide voltaje, tiene esta pinza amperimétrica, que aquí uno la manipula fácilmente, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos el cable por aquí y vamos a poder fácilmente medir corriente. ¿Ya? Y también les voy a dejar, por ejemplo, tenemos este tipo de medidor. Si se fijan, simplemente lo enchufamos y nos tira inmediatamente el voltaje, que ya son soluciones simples e innovadoras que nos sirven bastante para nuestro día a día. Como les digo, vamos a hacer mediciones de voltaje y de corriente en las próximas clases que entremos al laboratorio. ¿Ya? Ahora, 5 minutitos de atención porque vamos a ver cómo se calcula rápidamente las corrientes y los voltajes. ¿Ya? Vamos a ver algunas fórmulas, van a quedar ahí para que no las estén anotando rápidamente, para que después las estudien en calma. ¿Ya? Oye, ¿y tiene esto su vuelta corta, así como vayan a la página tantito, ponga los datos y les va a salir todo? Yo sé que hay un montón de calculadores eléctricos. Ya, o sea, por ejemplo, uno en Google pone calculador eléctrico, incluso hay aplicaciones para los celulares que uno pone alguna variable, potencia. ¿Cómo lo haces tú? ¿Lo hacís aplicándote en esto? Yo aplicando matemáticas. Ya. Bueno, ya enseñe su fórmula. Igual uno normalmente después ya tiene un poco los parámetros medios aprendidos, que tantos voltajes corresponden a tanta corriente y con eso uno va armando sus circuitos. ¿Ya? Claro. Eso se va... Sí. Pero este es un poco el origen y la madre de todo, ¿ya? Que es la ley de Ohm. Ya la ley de Ohm es la ley quizás base de la electricidad que nos relacione voltaje, corriente y resistencia. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Que la intensidad de corriente, la I, es el voltaje partido por la resistencia. El voltaje ya sabemos que es 220 volts. Entonces, ese valor nunca va a variar en domiciliario. Por ende, tenemos las variables corriente y resistencia. Si seguimos, vamos a potencia. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la cantidad de energía consumida. ¿Ya? Esa es la potencia, en lo que consume realmente nuestro artefacto. Y la potencia es el voltaje por la corriente. ¿Por qué es importante esto? Porque el valor de la resistencia no se usa mucho. Es raro saber cuál es la resistencia de una plancha, por ejemplo. Pero sí podemos saber fácilmente el voltaje y la corriente. Entonces, si se fijan, sabiendo que potencia es voltaje por corriente y tomando la ley de Ohm que la habíamos visto antes, ya sabemos que la corriente la podemos calcular de potencia dividido de voltaje. ¿Por qué potencia dividido de voltaje? Porque ustedes, cualquier electrodoméstico que vean en la casa, le entrega la potencia.
A veces las placas Sí. no dice la corriente, pero dice la potencia. Claro. Entonces, si ustedes tienen un electrodoméstico de 2200 watts, ahí tengo 220 volts, hace la división, este me consume 10 amperes, por ejemplo, ya que lo vamos a ver ahora. Y por último, la energía eléctrica, que otra variable muy importante, la energía eléctrica es la potencia en el tiempo, multiplicada por tiempo, y se mide por kilowatt dividido de hora. ¿Y por qué la potencia en el tiempo? Pensemos que la energía es lo que nos cobra la compañía. ¿Ya? La energía, nosotros nos cobran, ¿han visto las cuentas? Kilowatt hora. Kilowatt-hora. ¿Por qué nos cobran kilowatt hora? Porque, por ejemplo, si yo tengo, por decir, una plancha de una potencia de 2000 watts, si yo la conecto 30 segundos, es distinto que yo la tenga conectada 5 minutos. ¿Estoy 30 segundos consumiendo una corriente o estoy 30 minutos consiguiendo esa misma corriente? Entonces, como tenemos que la plancha tiene una potencia, yo según el tiempo que use esa plancha es la energía que yo estoy gastando o por ende que me van a cobrar finalmente en kilowatt hora. ¿Ya? Variable muy, muy importante. Por ejemplo, aquí vamos a ver el ejemplo. Calculemos la corriente de una estufa eléctrica de 4400 watts y cuánta energía consume si está encendida por 9 horas. Ahí están las variables, ¿cierto? Potencia 4400, voltaje 220 y tiempo en 9 horas. Nos vamos a nuestra fórmula de corriente. Potencia dividido voltaje, ¿cierto? 4400 dividido 220. La corriente son 20 amperes. Ya, entonces sabemos que va a consumir 20 amperes nuestra estufa que era, ¿cierto? Y ahora para calcular la energía habíamos dicho que era potencia en el tiempo, o sea, los 4400 watts en 8 horas. Hacen ahí la división, ¿cierto? La multiplicación de 35.200 dividido 1000. ¿Por qué dividido 1000? Porque teníamos kilowatt, tenemos que llegar a kilowatt, nos da que la energía son 35,2 kilowatt hora. Y si avanzamos acá en este ejemplo dice, con la energía que ya sabemos, ¿cuánto podemos saber cuánto nos va a cobrar en él? Acá sale que en él vale 112 pesos, eso si lo actualizamos al valor de hoy está como en 220 pesos, pero a ese precio, y subiendo. Si calculamos la energía por ese precio, da que en esas 9 horas el costo son 3.995, o sea, casi 4.000 pesos. Y nosotros con estas fórmulas que ya vimos, ya podemos saber cuál es el costo exacto que nos pueden cobrar, ¿cierto?, en él por cada uno de nuestros electrodomésticos. Sí, y también de repente cuando se les disparan los consumos, entender bien qué es lo que pasó, ¿cierto? Porque de repente dice, pero si yo no he estado ni más horas, no he aprendido nada, no he recibido la suegra, no... Exacto, y como primer ejercicio ustedes pueden ver en sus casas, mirar sus distintos electrodomésticos y ver cuánta potencia me consuma uno, cuánta potencia el otro, cuánta potencia el otro. Sumen. O corriente, pues nos sirve la potencia o la corriente, con esos dos ya podemos ir llegando un poco a qué es lo que nos consume más o qué es lo que nos consume menos. Exacto. Ya, y a propósito de sentirse consumido, vamos al recapitulemos del segundo bloque. Voltaje, amperaje y potencia no es lo mismo, son conceptos diferentes. Es importante conocer los conceptos básicos de electricidad. Su conocimiento favorece el correcto uso de los términos entre profesionales de la construcción y yo diría, hoy en día, y como bien decía el profesor Sebastián Flores, saber lo que consume tu casa te permite administrar mejor. Y también a ustedes como especialistas les permite hacer mejores sugerencias a sus clientes. Y vamos entonces, ¿cierto? Vamos, ¿no? A la segunda pregunta. Ahora sí que sí, ahora es verdad. ¿Es verdad tanta mentira? Ya. 1 minuto para contestar correctamente desde ahora ya.
La pregunta decía así, la unidad de medida de la energía eléctrica es watt, volt, kilowatt por hora. ¿Cómo nos fue? A ver, voy a ver los resultados acá. El 68% contestó kilowatt hora, después seguido del 17% volt y el 15% watt. Querido Sebastián, en honor a aquellos que no contestaron correctamente, ¿qué podríamos decir? Que podría haber existido una confusión tal vez. Sí, mira, esta pregunta, si bien es simple, para cuando nos estamos recién familiarizando, no es tan sencilla en el sentido de que pues. siempre las variables potencia y energía son como las que cuesta más entender, diferenciar y cuál es el rol de cada uno. Por eso las pusimos. El voltaje aquí no tenía nada que ver. Para los que pusieron voltaje, estaban más perdidos. El voltaje es la fuerza, ¿cierto? El volt, lo que tenemos, los 220 volts. ¿Ya? De nuevo, la potencia tiene que ver con cuánta potencia en el momento me va a gastar un artefacto. O sea, 2000 watts, 3000 watts. ¿Ya? En watts, siempre, potencia en watts. ¿Cuánto si yo lo enchufo me va a gastar? Y la energía, siempre este concepto, la energía siempre tiene que ver con el tiempo. Eso hay que, y en todos los tipos de energía, aquí estamos en energía eléctrica, siempre va con una unidad de tiempo, porque la energía siempre es la potencia, cuánto tiempo la dejo conectada, consumiendo, enchufada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Exacto. Por ende, a medida de más tiempo, más cobro, menos tiempo, menos cobro. Eso es un aprendizaje importante para el día de hoy. Ya, aclarado eso, entonces seguimos con nuestro último bloque, atentos. Exacto. Vamos al bloque de los riesgos, ya, cómo prevenir accidentes eléctricos. Es mi favorito, debo decir. Claro, porque como todos sabemos o hemos escuchado... O nos ha dado, pues, oye, cortala que no sé, no digo que voluntariamente he metido los dedos al enchufe, pero... Pero prácticamente a todos alguna vez nos ha dado la corriente. Que las manos húmedas, que estaba mal enchufado, que saltó la chispa. O sea, realmente no estamos libres de ese tipo de eventos. Exacto, porque la electricidad es un rubro que tiene cierto riesgo, es cierto, pero es un rubro que si nosotros manejamos y tomamos las precauciones y tomamos nuestras medidas de precaución, no tiene por qué pasarnos nada. Claro. ¿Ya? O sea, los riesgos no son cuestiones de azares, sino que son errores humanos. ¿Ya? Entonces, siempre estudiando los riesgos y entendiendo bien cómo funciona, no debería haber problema. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. Primero vamos a clasificar el universo de los riesgos. ¿Ya? Y existe el riesgo de los contactos directos y los contactos indirectos. ¿Ya? El contacto directo es tal cual cuando uno mete los dedos al enchufe, claro, o uno abre un tablero eléctrico, mete el dedo, es cuando realmente hay una fuente de energía que uno la toca con querer o sin querer. ¿Ya? Porque también uno puede decir, el electricista puede decir, ya voy a arreglar el enchufe, ya corté la luz, no la cortó, no sé qué, o vino otro, la dio, fue, metió el enchufe, energía. O también, pues no se supone que cuando abres el refrigerador a la hora que sea, pata pelada, no te tiene que dar un Pero golpe. Ese es un contacto indirecto. ¿Por qué? Porque un refrigerador no debería qué tener energía. Debería. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Que ocurre algún tipo de falla en el electrodoméstico que hace que se energice la carcasa del refrigerador o de lo que sea. Antiguamente esa falla era común, la del refrigerador, ¿cierto? A mí me da miedo yo el de la ducha. La ducha tocaba la... Eso tiene que ver con puesta a tierra, tiene que ver con otro tema. Pero eso es interesante porque los contactos indirectos son lugares donde nos podemos energizar, donde no necesariamente va a haber energía, va a haber voltaje, va a haber tensión. Entonces, ¿a qué va esto? Que no siempre nos podemos electrocutar o nos puede dar la corriente donde necesariamente tiene que haber energía. Ya pueden haber otros sectores indirectos donde también pueden, por eso las precauciones son así de amplias, ¿ya? Y el riesgo tiene que ver con la duración del contacto y la intensidad del contacto, ¿ya? O sea, cuánta corriente logra pasar y cuánto tiempo, ¿ya? ¿Qué más afecta? ¿Ya? Afecta la tensión del conductor o el voltaje, no es lo mismo que nos dé la corriente o el voltaje en los 220, en los 380 o en algún voltaje superior. ¿Ya? El estado anímico del sujeto, eso es importante. ¿Ya? Qué loco eso, ¿no? Sí, porque
Estado anímico es más amplio que estado de salud, de que cómo es, porque finalmente piensa que fluyen incluso energías por el cuerpo. Claro. Y eso tiene que ver desde la humedad, desde físicamente cómo estáis, porque también habla del entorno. Pero tú decís, cuando hablas de estado anímico, dice estresado porque puede haber más transpiración y más humedad y al tocar algo puede generarse más, o estáis hablando de simplemente De continuidad. que está enojado Sí, en el día. porque tiene que ver con la continuidad de las fibras. Mi pelo, todo el mundo sabe que cuando este pelo está parado es porque Es porque... aléjense. Sí, porque Entonces, finalmente nosotros también estamos compuestos de sales, de agua, de líquido. Nuestro cuerpo es conductor, es un conductor y que cambia en torno a las sales, las fibras, todo eso cambia un poco en los momentos del día, en cómo están los músculos. Lo mismo, cuando una persona hace ejercicio, las musculaturas cambian, el cuerpo cambia. Oye, pero tú me estás diciendo que la gente que trabaja en electricidad tiene que ser como zen. No, pero son variables que... Que para eso están los elementos de protección. O sea, usted puede ir Independiente de su efectivamente ánimo. enojado a trabajar. Peleó con la Exacto. señora, salió atravesado, pero si va con su buen botín, con su buen guante, puede trabajar. Exacto, pero finalmente a lo que va es que hay un montón Sí, de variables. variables. El entorno, o sea, es distinto estar en un entorno húmedo, en un entorno seco, estar con más gente, con menos gente, Claro. etcétera. Ya, porque puede ser que yo lo toqué o puede ser que alguien me pasó a llevar mientras yo trabajaba y yo sin querer fui y toqué algo, Y digamos. fuiste conductor también. Por supuesto. Entonces, dentro de los riesgos, aquí en la tablita se nos muestran un poco las corrientes y el efecto que hace en nuestro cuerpo. ¿Ya? Fíjense, ahí estamos hablando, por ejemplo, el primero dice hasta 1 miliampere. ¿Ya? El mili, ¿cierto?, es 0,001. Entonces son corrientes pequeñísimas, imperceptible para el hombre. Después, 2 a 3 miliamperes, sensación de hormigueo. ¿Qué eso es la lengua en la pila? ¿Te acordáis antes de eso? La lengua en la pila. Exacto. Eso de pura aburrida en el colegio. Después de 3 a 10 miliamperes, el sujeto se desprende del contacto. O sea, se puede Miércoles, ya. de 10 a 50 no es mortal durante poco tiempo, y ya si se fijan de 50 miliamperes hacia arriba, El lucho. pueden haber fibrilaciones, quemaduras internas o muerte. ¿Por qué aquí se muestran las corrientes? Porque después vamos a ver Sí. que hay algunas protecciones eléctricas para las personas que se rigen por este tipo de corrientes, por esta magnitud de corriente. ¿Ya? Por los 30 miliamperes, una corriente clave. Ahí nos van a cortar para justamente proteger a las personas. Claro, vamos a ver a las protecciones también, a ¿Ya? los tableros y todo eso. Y justamente aquí se hablan del cuánto tiempo más o menos, ¿cierto?, aguantaría en buena condición nuestro cuerpo con esas cantidades de corriente. Ya, como les decía, el 30 miliamperes es generalmente la protección que se ocupa en electricidad domiciliaria, y bajo eso son 35 segundos que nuestro cuerpo aguantaría, y esa protección actúa, digamos, inmediatamente. Claro, O se sea, por corta eso el tiro. nos estamos adelantando un poco, pero es para que un poco nos Sí, vayamos, pues, para que ¿cierto?, se sepa. interiorizando. ¿Ya? Y existen en prevención las 5 reglas de oro del electricista. ¿Ya? Entendiendo al electricista como el de la electricidad domiciliario, hasta el eléctrico que se sube arriba de las torres de alta tensión. Ok. Entonces, si se fijan, en las 5 reglas de oro tenemos en mano derecha para baja tensión, menor a 1000 volt, y para alta tensión, mayor a 1000 volt. ¿Qué es lo que dicen estas reglas de oro? Primero, abrir todas las fuentes de tensión. ¿Qué significa eso? Bajar todo lo automático, desconectar todo lo automático de la instalación. Lo primero, obligatorio, nos dice. Después dice enclavamiento o bloqueo de esos aparatos. ¿Qué Ya. significa eso? Que sobre todo en instalaciones más grandes uno puede ponerle como llave. O sea, uno desconecta uno y le pone un candado, por decir algo. ¿Por qué? Para que nadie después vaya y lo suba. Que ojo, ese accidente es común. Sí. Es Oye, común. ¿por qué no me avisaron? No me avisaron, Claro. pum, y vino otro y te subió la protección. O sea, poner marca o alguna otra cosa. Tercera regla de oro, reconocimiento de la ausencia de tensión. ¿Qué significa eso? Bajé todas las protecciones, lo automático, y dije, ya está sin luz. No, pues mide. Voy a ir, mido, porque puede haber una anomalía, puede que uno de las protecciones no funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya tenemos la cuarta y la quinta, que son principalmente para voltajes más altos, que tiene que ver con poner a tierra en el cortocircuito las posibles fuentes de tensión, y con delimitar las zonas de trabajo. Eso siempre va a ser, ¿cierto?, recomendable. ¿Ya? Pero al menos de la 1 a la 3 son las que para nosotros son Básicas, claves. sí. Y además de esto, ¿cierto?, siempre tenemos que prevenir directamente utilizando nuestros elementos de protección personal, los bien llamados EPP, ¿ya? Que justamente para los electricistas hay EPPs, ahí estamos mostrándola,
como los guantes eléctricos, zapatos dieléctricos justamente para no hacer masa con la tierra, casco, ropa, arnés para altura, etcétera, etcétera. Herramientas de mano, o sea, no el mismo destornillador que podemos ocupar para hacer cualquier arreglo en la casa, lo podemos llegar y meter al enchufe, porque nos podemos electrocutar si es que no hemos cortado. Así que hay muchos temas que los vamos a ver, ¿cierto? En nuestro laboratorio. Sí, sácame una duda. Carlito Bueno. Ignacio Coleman dice, ¿la 5 sería la limitación de área? Exacto, la limitación de área de trabajo y decía también pantallas porque tiene que ver, sobre todo como les decía, en las altas tensiones, pueden que vengan por una mala maniobra, que haya como algún cuetazo, alguna explosión, algún chispazo, por eso algunos ponen de repente cosas protectoras. Para nuestro caso es de limitación de área donde estamos trabajando, por lo mismo que decía, o sea, puede que estar alguien en una posición incómoda instalando un enchufe, puede pasar alguien por atrás, pasarte a llevar y hacerte... Exacto. Claro. Que no debería, porque uno debería trabajar siempre sin energía, sin tensión, Sí. sin voltaje. ¿Ya? Tranquilo. Y rápidamente, ya para ir cerrando toda nuestra clase introductoria, tenemos la normativa eléctrica. O sea, todas las instalaciones eléctricas están regidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC. ¿Ya? Por lo cual hay normas que rigen nuestras instalaciones. Y si se fijan, hasta el 7 de julio, o sea, hasta el 2021, existía una norma eléctrica que se llamaba Norma Eléctrica Chilena de 4-2023. ¿Ya? Ahora hay una norma nueva de electricidad, ¿ya? Que son 19 nuevos pliegos RIC, que es muy interesante para que los eléctricos las vayamos asimilando. Todavía no todos los eléctricos las tienen asimiladas, todavía hay algunos que se quedaron un poco en el pasado. Vamos a ver más en detalle cuando veamos los circuitos de cada cosa, vamos a ir viendo qué significa la nueva norma, ¿ya? Que como vemos desde el 2021, ya desde el 2022 más en vigencia, nos estamos rigiendo por ello, ¿ya? Estos son los pliegos, ahí está, se fijan del pliego 1 al pliego 19, que tenemos empalmes, tableros, alimentadores, todo por área, conductores, medidas de protección, puesta a tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el caso de nosotros, los pliegos 4 es el pliego más importante, con conductores, canalizaciones, cables, ¿cierto? El 2 de tablero, y bueno, todo lo que queramos ahí podemos ir avanzando. Sumándole. Llegamos entonces a nuestra última recapitulemos de esta jornada, que dice lo siguiente. La electricidad puede ser mortal. Siempre la vida es primero que cualquier trabajo, así que hay que cuidarse. Usar elementos de protección personal es por su propia seguridad. La certificación SEC asegura conocimientos básicos de seguridad hacia las personas e inmuebles. Tenemos los dos últimos consejos para finalizar hoy día, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué quiere mi jefecito? ¿Qué me está diciendo? ¿Me está diciendo algo, no? Ah, ya, pues dele nomás. Dele nomás, porque tenemos unas, como siempre nosotros les tenemos papitas. Si mi jefe lanza la papita, yo le cuento de qué se trata. ¿Ya? Ahí está, maderas más resistentes, pues. Queremos contarles que Color y Topex tienen novedades. Les vamos a invitar a conocer una nueva línea de productos dedicados 100% al cuidado de la madera. Sus nuevos productos protegen la madera y realzan su color original, garantizando además un bajo olor, un secado rápido y la máxima calidad que caracteriza a estas marcas líderes en pintura. Encuentre el producto ideal para su proyecto de madera en cualquiera de las tiendas Sodimac o en sodimac.cl. Y lo que viene ahora es de un gran amigo que no lo veo hace mucho tiempo, Marcelo, también de la familia de Sodimac, que les va a enseñar cómo hacer un presupuesto y compartirlo, y lo mejor de todo, poder diseñarlo minuto a minuto, paso a paso. Vean el siguiente video. Que no, todavía no lo vean entonces. Ya, a ver, ¿dónde se pueden obtener los pliegos técnicos? Pregunta Alejandro Antonio Miguelonco, querido Sebas. Muy buena pregunta. En la página de la SEC, la superintendencia, sec.cl, ahí están, buscan por ahí donde dice ayuda técnica, pliegos técnicos, y están absolutamente todos los pliegos descargables en PDF, así que son hartos, digamos, así que ¿Y hay algún súper cambio que recomendable. tú hayas dicho, oh, se la mandaron el 2021? Sí. O todo es nuevo. No, no todo es nuevo, pero Ah. por ejemplo, cambio importante para los que se manejan en electricidad. ¿Eh? Antiguamente solo se exigía protección diferencial, que son protecciones para las personas en los circuitos de enchufe. Hoy día se exige protección diferencial para
todas las cargas, circuitos de enchufe, circuitos de alumbrado, circuitos de fuerza, para lo que sea. Esa es una diferencia importante. Es buena, es un estándar mayor. Sí, también, por ejemplo, la protección general de los tableros ya tiene otra característica. Es bipolar ahora, corta fase y corta neutro, para los eléctricos que se manejan, digamos. Antes era solo cortada las fases, ahora corta fase, corta neutro. Por ejemplo. Y hace todo a favor de la seguridad, por lo que estoy viendo. Todo a favor de la seguridad, exacto. Así que, vamos a ver, ahora sí, Seba, te invito a ver este video porque a ustedes les va a encantar. Esto está en la app de Sodimac. Vamos. Jefecito. Le voy a enseñar a crear uno en 5 pasos. Hacer un presupuesto es como hacer un asado. Hay que saber bien las cantidades para calcular las compras sin pasarse ni quedarse corto. Como usted es especialista, ya sabe la importancia de planificar y la app de Sodimac es muy útil para hacer sus presupuestos. Le voy a enseñar a crear uno en 5 pasos. Con el botón guardar puede ir dejando los productos que necesite en un presupuesto nuevo o en uno que ya inició. Ingrese al presupuesto desde el menú principal y verá los productos que va agregando. Fíjese en qué tiendas están disponibles los productos que quiere comprar. Revise el total estimado y los descuentos aplicados. Puede descargar su presupuesto en un archivo Excel para editarlo y compartirlo con más gente. ¿Vio qué fácil? La app de Sodimac es verdaderamente su mejor herramienta. Descárguela y úsela. Descárguenla y úsela, realmente alivia esto de estar, ay, se me corrió la línea del Excel y no le puse o le puse. Tranquilos, con eso los queríamos ayudar también. Querido Sebastián, como siempre, un gusto recibirte con nosotros. Gracias por esta primera clase. ¿Algo que quieras decir así como vayan, miren las placas? ¿Algo que así como para mañana, de aquí a mañana? O sea, yo creo que lo más importante, o una de las cosas importantes de esta clase es entender y diferenciar voltaje, corriente, energía, ¿cierto? Potencia. ¿Ya? Y como les decía, vayan, vean su equipo, lean las placas, todo el equipo tiene que tener una placa donde diga cuál es su voltaje de uso, cuál es su potencia o su corriente, y con eso ya nos podemos ir haciendo la idea para después ya empezar a diseñar circuitos y todo lo que vamos a mejor que partir arreglando la casa. Exacto. Bueno, queridos, nos vemos mañana misma hora, a las 8 en punto nos encontramos, y esta clase, tal como está diciendo también nuestro asistente en el e-learning, va a quedar disponible para ustedes hasta el 14 de septiembre, así que tranquilos, si llegaron tarde, se nos escuchaba de repente, tranquilo, está todo ahí y lo va a poder volver a revisar. Y también lo más importante, marquen completo para quedar con la asistencia check. Que estén muy bien, un aplauso para ustedes y nos vemos mañana. Cuídense.